Buenas tardes, maestro y compañeros. Tengan todos ustedes un cordial saludo. El que les habla es el alumno Raúl Joao Ramírez de Nazoa de la asignatura Filosofía del Derecho del segundo ciclo. Con respecto al tema de corrupción en el cual yo me basé, voy a tratar sobre el direccionamiento de contrataciones en favor de proveedores durante la pandemia del COVID-19 en el delito de colusión. Como introducción, vamos a definir qué es corrupción. La corrupción es una práctica cada vez más denunciada por los medios. Sin embargo, este no es un fenómeno reciente, ya que viene desde incluso la antigua Roma. La corrupción no discrimina entre países en desarrollo y desarrollados, por lo que no podríamos afirmar que la situación es particular en los países de la región América, como es en el caso del Perú. Citaremos un ejemplo. El 25% de denuncias contra funcionarios públicos son por el delito de colusión. Este delito supone el encuentro o concierto de voluntades entre el funcionario público y a veces privados o entre los mismos integrantes de la administración pública, con la finalidad de obtener un provecho propio o para un tercero, ¿no? O sea, va direccionado. Y pues esto es concertar para defraudar al Estado. A su vez, con respecto a la incidencia de la corrupción del Estado, el 58% de estos se encuentran relacionados con los procesos de contrataciones que efectuaron las autoridades regionales y locales desde sus respectivas instituciones. Ahora bien, de la totalidad de casos de corrupción relacionados a contrataciones del Estado que involucra a gobernadores regionales y alcaldes, se advierte una mayor incidencia en el objeto de contratación de bienes, servicios, seguido por obra pública. Como es de conocimiento, cuando sucedió la pandemia del COVID-19, el Estado designó presupuesto extra a todos los gobiernos regionales con el fin de mejorar la infraestructura de los hospitales, comprar medicinas y a la vez brindar mayor cantidad de los equipos de protección personal, de las cuales los alcaldes y nuestros gobernadores regionales cometieron el delito de colusión, ¿no? Haciendo contrataciones con empresas que ya estaban asociadas y favoreciendo al, al concurso que ellos mismos realizaban, pues, ¿no? Objetivo. El objetivo de este informe es presentar evidencia de la relación que existe entre ciertos factores económicos, políticos y sociales con los niveles de corrupción percibida en la actualidad, partiendo desde el punto de vista de la filosofía de Platón, el contractualismo social y la filosofía de Kant, identificando los posibles factores o canales que inciden en que se presente un mayor o menor percepción de esto. Breve reseña de la organización. El caso propuesto, el cual elegí para redactar mi informe, es el direccionamiento de contrataciones a favor de proveedores durante la pandemia de COVID-19 en el delito de colusión. Entonces, como bien es cierto, en los funcionarios públicos y los gobernadores aprovecharon, manipularon, ¿no? Presupuestos que eran destinados a la salud para poder lucrar. Desarrollo. Según datos de la Procuraduría Anticorrupción, se han registrado 724 casos de corrupción en medio de la pandemia, investigados por el Ministerio Público. De estos, 448 casos corresponden a municipios provinciales y distritales, 124 a gobiernos regionales y 93 denuncias contra la Policía Nacional, además
20 contra el Ministerio de Salud, entre otros. Los casos, en su mayoría, están asociados a las contrataciones públicas, como por ejemplo, comprar implementos de bioseguridad, mascarillas sobrevaloradas, equipos médicos que duplicaban su valor real y productos de limpieza y aseo personal, además de servicios de alimentación e incluso oxígeno, ¿no? Ya que era fundamental en ese momento las plantas de oxígeno, de las cuales muchas plantas, las cuales iban a servir como fuente proporcionadora, hasta la actualidad están sin poder funcionar. La tesis platónica, según la cual el gobernante debe estar por encima de la ley, en este contexto, Platón se refiere que los gobernantes deberían ser los más sabios para tomar las mejores decisiones para el Estado, pero en la realidad, lo que pasamos en la pandemia del COVID-19, donde se vio que nuestros gobernantes, al tener un libre albedrío, una libre decisión y disponer de contratar y comprar y hacer uso de dinero en forma directa, tuvieron el atrevimiento de aprovecharse de la situación en la que se encontraba el Perú, yendo en contra del pueblo, del mismo Estado y de las leyes. De esa manera, desacreditando un poco la filosofía que sustentaba Platón. Porque nuestros gobernantes, a pesar de su sabiduría intelectual, formaciones académicas y experiencias vividas, no buscan cuidar al Estado ni al pueblo. Por lo contrario, buscan lucrarse con el bien ajeno, aprovechándose del poder a costa del pueblo vulnerable, sacando beneficios de cualquier situación en el cual les asigne poder. Por otro lado, también hablaremos de la siguiente filosofía griega de Sócrates. El pensamiento de Sócrates sobre la justicia y la obediencia en las leyes trata de evitar los efectos destructivos de las críticas y las teorías sofísticas de las leyes. Así él requiere en contra de las teorías de ley natural, una obediencia casi absoluta a la ley, en tanto esta ley respete al mismo sistema legal de la ciudad. De esta manera, si las leyes fueran más duras, más estrictas y más radicales, tal vez nuestras autoridades, gobernantes y representantes del Estado tuvieran miedo a realizar actos de corrupción, teniendo un pueblo en armonía y resguardado por sus autoridades. Sin embargo, en contra del positivismo legal, Sócrates no admitirá que una ley es justa solo porque es una ley. Él busca la verdadera justicia, aun así como es común en la filosofía socrática. Sócrates no puede aceptar que dos derechos y valores morales igualmente justificados y legítimos estén en conflicto. Entonces, como parte de la acotación, al momento de tener autoridades, nos deberíamos encargar también de verificar que sean éticamente buenas personas y moralmente buenos representantes. Mis conclusiones: para Platón la democracia era corrupta, pero la sabiduría dará origen a los buenos gobernantes. Pero en el contexto de la corrupción en el Perú por colusión, las personas utilizan la sabiduría para aprovecharse de recursos del Estado. Bien, hasta aquí con mi informe. Muchas gracias. Hasta la próxima.